Bueno, hoy voy a hablar sobre un poquito, creo que va a ser el único vídeo que voy a hacer o audio de Leticia Ortiz. Ya ha pasado un tiempo prudencial desde que recibimos esas informaciones por X, el antiguo Twitter, por parte de Jaime del Burgo, que nos sorprendió a todos. Yo recuerdo que lo había leído, el día que lo leí fue un domingo y me quedé un poco, ¿cómo? ¿Qué es esto? Luego tuve la sensación de sentir que la monarquía española estaba siendo amenazada o que podía ser amenazada por cualquiera de una manera muy simple, pero tuve esa sensación, pero no sin razón, es decir, me explico. Eh, Pienso que esa persona, si lo hizo, es porque tenía pruebas, no creo que sea un loco. Pero bueno, voy a empezar desde el principio. He hecho un pequeño esquema para no olvidarme de nada de lo que quiero hablar en este audio. Sobre la consorte la voy a denominar Leticia Ortiz. Ya sabemos que es Leticia Ortiz Rocasolano, pero Leticia Ortiz. ¿Cómo la recuerdo? Yo la recuerdo antes de casarse, cuando fue notificado su compromiso con el príncipe en la televisión. Y todo fue muy rápido, la verdad. Dicen los psicólogos que es mejor casarse después de un año de haber conocido a esa persona y no a los 6 meses, porque todavía estás ciego o cegado. No lo digo solo en este caso, por el que antes era príncipe y ahora rey, sino también por ella misma. Yo no dudo que estuviesen enamorados los dos, entre comillas, si es que ella ha estado enamorada alguna vez. Pero bueno, lo que quiero decir es que en aquellos momentos lo que sentí, las mujeres somos de mucho presentimiento, en ese sentido, sentí que era una mujer ambiciosa y que se casaba por interés. No lo voy a negar. Pero luego, al pasar de los años, que no han sido pocos, pensé, caramba, pues mira, la mujer está aguantado porque hay que aguantar. Yo no digo que se maten trabajando, ni muchísimo menos, pero hay que aguantar cosas que no siempre son soportables para la capacidad humana, sobre todo si no estás acostumbrado. Y me dije, bueno, se lo ha trabajado, como se suele decir vulgarmente, perdón, en España se lo ha currado y pues bueno, mira, ha resistido, parece que el matrimonio pues va funcionando, cosa extraña en estos tiempos donde los matrimonios ya no duran, no son como los de mis padres o mis abuelos. Las personas tienen o tenemos aparentemente miedo al compromiso, creemos que tenemos derecho a vivir, no perdernos nada en nuestra vida, es lo que nos venden constantemente los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Y entonces parece que hay una constante insatisfacción dentro de nosotros. Esa insatisfacción siempre ha existido porque el ser humano es un animal diferente en ese sentido, pero antiguamente quizás la insatisfacción era más económica. Ahora es más como, uy, me comprometo, tengo hijos, luego voy a estar atado, luego no voy a poder hacer esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo de más allá. Entonces la gente le da miedo, el sexo ya se ha relativizado, es decir, pues nada, ya cualquiera lo ofrece por nada, a cambio de nada. Entonces, ¿para qué? Claro, evidentemente no hay como una especie de motivación, de riesgo. Y luego, claro, el sacrificio que supone pues tener una familia. Ya sobreentiendes que tienes que trabajar el resto de los años de vida que te quedan, en teoría, ¿no? Bueno, no vamos a entrar tampoco ahora en eso. El tema este es quiero hablar sobre Leticia Ortiz y lo que pasó bueno, en los últimos tiempos, donde muchos medios internacionales aparentemente hablaron de esto, menos en España, cuyos periodistas, al final Jaime Peñafiel, que fue el que siempre fue en contra de esta mujer, tenía razón en algo. Se pudo comprobar que efectivamente la prensa, pero no solo la española, aunque la española quizás un poco más, sí que es verdaderamente cortesana hasta el punto de no ser prensa, sino de notificar lo que les dejan notificar, y lo que no les dejan notificar, pues no. Son manipulables, no tienen libertad de prensa. eh, no dicen la verdad, dicen lo que a otros les conviene que digan, dicen medias verdades, exageran,
de un granito, pues como tienen que vivir de lo malo, de las noticias malas y negativas, pues hacen una montaña y esto siempre ha pasado. Ahí lo pudimos ver sin ir más lejos con lo que pasó con el COVID, que es un tema que no voy a tocar. Pero bueno, sí debo decir que cuando bueno, apareció esta bomba o estalló esta bomba, sí me sorprendió la vida amorosa en el pasado y durante el matrimonio con Felipe. Nunca me imaginé que ella le pondría los cuernos a él, si esto es verdad, porque claro, realmente no se ha visto, pero yo sí creo que es verdad. Ya explicaré luego por qué lo creo. Pero sí me asombró los detalles bueno, de su vida amorosa en el pasado. No sé si Jaime del Burgo publicará o no al final ese famoso libro que ha anunciado y que desde hace ya unas semanas está en completo silencio. No sé si al final lo terminarán convenciendo o comprando o sobornando o atemorizando o qué sé yo. Eh, mm, no sé si lo hará o no. Si no lo hace, desde luego va a quedar muy mal porque claro, ya tiene síntomas de ser, bueno, un poquito, no sé si narcisista, pero un poquito peculiar, peculiar sí que es, yo diría que roza un poquito el friquismo, pero mi conclusión es que Leticia Ortiz también roza el friquismo o lo ha rozado y mucho. Pero bueno, está claro que Jaime del Burgo no es tonto y si ha denunciado eso en su momento y de la forma en que lo hizo, eh, que no creo que fuese muy impulsivamente, aunque algo de impulsividad sí que creo que ha habido, por eso de que puso los twitters, luego los borró, luego los volvió a poner, etcétera. No, no creo que hiciese eso sin tener pruebas, salvo que estuviese loco, y no creo que él sea ningún loco. Que pueda rozar el friquismo junto con Leticia Ortiz, sí. El verdadero motivo de por qué lo ha hecho solo él lo sabe y él lo justifica, da a entender muchos motivos, motivos políticos, económicos, principalmente en España, etcétera, que la verdad es que con las noticias que siempre son negativas de los medios de comunicación, sobre todo en YouTube últimamente, en los últimos años todo es negativo, entonces ya crees que siempre hemos visto el mundo, cuando eras adicto a la televisión, el mundo negativo, todo malo, solo te reflejan lo malo, entonces claro, empiezas a pensar que el mundo realmente es así y no es así, esa es una parte del mundo, pero es lo que vemos todo en un sumatorio de malas noticias, ¿no? Todas seguidas. Y manipulables porque nos muestran las que les interesan a los que realmente mandan detrás de los peleles o las marionetas que son los periodistas. Realmente, y con todo mi respeto al periodismo, no es una profesión, um, bueno, para empezar no debería ser una carrera universitaria porque es más bien una profesión más manual, más de, bueno, de aprender por el camino, ¿no? Pero bueno, se convirtió en una carrera universitaria y me hace mucha gracia cuando algunos universitarios, periodistas que tienen la carrera universitaria se llenan la boca, es que yo fui a la universidad, no me digas. Cuando es una carrera que antiguamente, antes del cambio del plan Bolonia en España, era una carrera que, pues, después de haber estudiado, por ejemplo, una antigua diplomatura, podías enlazar 2 años más estudiando periodismo desde cualquier carrera, desde cualquier carrera. Digamos que era una carrera comodín, que tampoco es que fuese, bueno, una carrera complicada realmente. Por ejemplo, a veces se habla de magisterio, que es ser maestro de primaria, y es una carrera curiosamente donde tienes que acudir a clases sí o sí, porque tienes que hacer muchísimos trabajos orales entonces, y trabajos en grupo y exponer. Entonces es una carrera donde no siempre la pueden o la han podido dar universidades a distancia porque es una carrera muy presencial. Entonces, sin embargo, las otras carreras muchas veces, salvo que tuvieses unas prácticas determinadas,
pues a lo mejor no te presentabas en la universidad pues durante un mes y cogías los apuntes en aquella época antes de que existiese internet y todo esto, bueno, comprados, se lo comprabas a algunos compañeros o se los pedías a los compañeros o ibas a la fotocopiadora de la universidad y los pedías. Y los pagabas y los pedías y lo ibas estudiando tú por tu cuenta. Bueno, tampoco tengo que meterme ahora en esto del periodismo, simplemente decir que el motivo que ha justificado Juan del Burgo al respecto es más bien político, yo lo entiendo así, pero en realidad solo él lo sabe. Eh, mm, ¿Qué podría decir? Yo, por lo que he podido ver en su Twitter en su momento, pues se notaba que no estaba a favor de la amnistía. Yo tampoco, no estoy a favor de la amnistía para nada. Me enfadó mucho esa intención por parte del gobierno del tal Sánchez. Yo soy apolítica, es decir, sinceramente llevo mucho tiempo que no voto y me da igual las opiniones. Ay, es que hay que votar porque si no, no me creo eso. Yo creo que la rebelión es no votar, sinceramente, y que mientras se siga votando por las opciones malas, malísimas algunas que tenemos, sobre todo en los últimos tiempos, bueno, aunque cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, eso tampoco, todo siempre, cualquier época siempre se ha dicho que ha sido peor que la anterior, ¿no? Pero sí es verdad que el clan político que tenemos en estos momentos en España es bastante penoso, es muy, muy penoso y muy lamentable. Porque se predica sin ejemplo, sin el ejemplo, se predica mintiendo, manipulando, con un egoísmo y un narcisismo evidente, sin ningún tipo de disimulo, y sin importar la opinión del pueblo. Cuando un político se olvida de la opinión mayoritaria del pueblo, ese político está muerto a corto o medio plazo. Y eso lo olvidan constantemente. España ha estado muy callada, ha aguantado mucho. El cáncer de España, que eso es un tema que ya tocaré en otro momento, es lo laboral. Pero un cáncer que empezó hace muchísimo tiempo cuando entró Felipe González y que no ha hecho más que empeorar. Es un cáncer que muchos países en Europa se pueden quejar de él, pero realmente pocos lo padecen como España. El sistema que tenemos de oposiciones, etcétera, es lamentable. El nivel de oportunidades es lamentable y las limitaciones por edades, etcétera, es penosa. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Lo que quería decir también es que, bueno, yo por supuesto no estaba a favor de la amnistía y gracias a Dios, no sé si el haber sacrificado un poco, ¿cómo diría yo? Bueno, el haber sacrificado a Leticia Ortiz, entre comillas, sobre su dudosa vida en el pasado a nivel amoroso, que me dirán, no, es que estaba soltera. Bueno, perdón, no, no estaba soltera, se llegó a casar o se llegó a comprometer. A veces no necesitas casarte para ser fiel y leal. Si vives con alguien, tienes un compromiso, o si se supone que tienes una pareja, aunque no estés casada ni vivas con ella, tienes también un compromiso. Ella eso lo ha roto muchas veces, al parecer y según se cuenta, y por lo que se ha podido ver, excepto en el libro de su primo, un libro que me ha gustado mucho, que lo leí online porque no lo encontraba. Me ha gustado cómo está escrito y no sé realmente, sí, bueno, él dice es un tipo de venganza, pero bueno, no, si a él le ha servido, pues muy bien. Es un libro que a mí me ha gustado, entre comillas, también porque he podido ver a una Leticia Ortiz más cercana y a su familia y he comprendido cosas, pues por ejemplo, que siempre se está y todavía se continúa con el rollo
de que Leticia Ortiz, que si es republicana, que si es agnóstica. Bueno, republicana no es, ya lo dice el primo, yo soy una familia normal, que es verdad que no eran precisamente monárquicos, pero tampoco es que fuesen republicanos. Pero que se ha hecho mucho énfasis con eso y luego, bueno, es evidente que, bueno, que no son, ella por lo menos no es creyente, no es católica. Bueno, de educación sí, le guste o no, porque ha nacido y ha crecido y proviene de familia española, que evidentemente nos hemos criado directa o indirectamente con una influencia cristiana. Pero bueno, no vamos a entrar en eso tampoco. En cualquier caso, el sacrificio, entre comillas, sí ha merecido la pena porque parece que sí se ha frenado la amnistía, gracias a Dios, porque la justicia es para todos. Eh, lo que sí diré es que se ve a Leticia Ortiz como una feminista supuestamente y no lo es. No lo es realmente porque hoy en día hay mujeres que se proclaman feministas y yo no entiendo ese feminismo tan extraño que utiliza a los hombres como tabla de salvación o como soporte para escalar un poquito más a nivel profesional y por lo tanto económico, ¿no? Y es evidente que ella, si todo lo que se ha contado últimamente es cierto, lo ha hecho así. De alguna forma lo ha hecho así. Yo sí creo que utilizó su primer amor, el profesor, pues para salir de la casa de sus padres. Luego sí lo utilizó al resto, pues para tener un escalón más a nivel profesional dentro del mundo periodístico, que hay muchísima gente y el nivel de competencia es enorme, es enorme. Pero bueno, finalmente luego también ha estado con el príncipe, no con cualquiera, ¿no? Pues porque ella no ha conseguido, ¿cómo se dice? Sí ha conseguido por méritos propios porque se nota que también se lo ha trabajado. Quieras que no, ha estado 17, 18 años, 19 años, 20 años, ya no sé cuántos lleva exactamente con el rey actual. Eh, y bueno, son 20 años que a su manera, pues sí se los ha trabajado. Pues ha tenido que aguantar esas reuniones, ha tenido que estar a la altura, sí gastándose mucho dinero con su físico, del que parece que tiene algún tipo de complejo porque se ha hecho muchas operaciones que no le han favorecido, porque si ella tiene unos rasgos bastante fuertes donde no se muestra con facilidad cierta dulzura, al operarse ha matado bastante su expresividad y ha matado realmente lo que ella en realidad pueda sentir. Eso ha hecho que mucha gente no sienta más bien rechazo, no, porque no se sienten identificados realmente con sus expresiones. Aunque yo sí la vi dos veces, la noté dos veces vulnerable. Una era cuando se estaba casando, miró al príncipe en aquellos momentos con una mirada vulnerable y tierna, y eso sí que me rompió un poquito los esquemas. Y en otra ocasión que vi unas imágenes hace mucho, mucho tiempo, antes también de que se casasen, donde estaba ella con la reina en aquel momento, doña Sofía, y Juan Carlos. Y ella miró a Juan Carlos de una manera así vulnerable también, como buscando su aprobación. Fueron las únicas dos veces en que vi eso en ella y que sí me ha chocado al respecto. Luego, ¿qué puedo decir? Decir que, es decir, yo no le quito ningún mérito, perdón por el sonido ahora en estos momentos, está sonando una sirena de la policía, en fin. No le quito su mérito porque en cierta forma se lo ha trabajado, pero emocionalmente, si todo lo que se dice de su pasado es real, eh, eh, emocionalmente era bastante inmadura, porque claro, tenía una relación, rompía, tenía otro, tenía varias a la vez, hacía descarte como un narcisista. eh, y yo creo que en el fondo ella buscaba tener su propia familia, pero con la persona que realmente le ofreciese pues lo que ella buscaba, matrimonio y que al mismo tiempo el hombre pues tuviese ciertas cosas que ella también buscaba, ¿no? Y el único que quizás sí se le ofreció,
aparte de su primer marido, fue el que entonces era príncipe, porque al parecer Jaime de Burgos no le ofreció esto, se lo iba a ofrecer, pero el día que se lo iba a ofrecer fue cuando se enteró de que ella supuestamente estaba enamorada de otra persona que él ya dedujo quién era, ¿no? Eh, sobre, sobre lo que pienso de la monarquía solo es, solo es para mí, después de haber leído el libro de Harry, eh, el príncipe de Inglaterra, el hermano del futuro rey, para mí la monarquía solo es realmente un escaparate de apariencias, de estupideces, de pantomimas, de mostrar lujo, apariencias y todas esas tonterías por las que nos movemos mucho o que nos manipulan constantemente como un conejo que va persiguiendo una zanahoria para llenar el papel couché, es decir, para llenar las revistas. Se ha convertido realmente en eso, aunque parezca mucho más. Aunque la monarquía parezca mucho más, en realidad se ha convertido en eso, en un escaparate donde tienen que, bueno, tienen que ocultar todo y fingir siempre con una sonrisa y las mujeres siguen mostrando esa el ser objetos donde solo son juzgadas pues por lo que llevan puesto, si están un poquito gordas, si se han maquillado así, si tiene una arruga de más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en parte también es culpa de ellas por brindarse y someterse a ello. Um, si realmente quisiesen hacer algo y no tuviesen un ego tan grande de mostrarse más naturales, a lo mejor podrían cambiar esa perspectiva, porque al fin y al cabo la belleza es adaptable y manipulable. No antiguamente gustaban las mujeres de una manera y actualmente gustan de otra completamente diferente. Y esto es adaptable. Eh, bueno, y con los hombres igual, por supuesto. No vamos a hablar siempre de las mujeres en ese sentido, ¿no? Porque es aburrido, siempre se nos juzga por el exterior, porque en el fondo, y perdón, pero en el fondo creo que a veces el que es realmente superficial es el hombre. Ya se dice que el hombre mira por el ojo, por la vista, la mujer mira por la vista y por el oído. Y es verdad, las mujeres nos engancha muchísimo el oído, al menos a mí. Pero los hombres son más muy visuales, entonces los convierte en más superficiales en ese sentido. Y al final, perdón, pero da la sensación de que su prioridad seguía más por eso y después están otras, la inteligencia, el ser buena persona, todo lo demás. Pero da esa sensación. No quiero entrar en polémica en ese sentido con un tema que aburre también entre hombres y mujeres y que, bueno, tengo mi opinión al respecto también y que quizás la diga en otro vídeo o audio próximamente, pero siempre desde un punto de vista más neutro, porque no se trata de generar odios o guerras, simplemente cuando hay cambios, hay ciertos cambios, en los momentos de los cambios, pues se pasan por procesos de inestabilidad, de adaptación. Y esos momentos pues pueden ser molestos para una de las partes que sufre esos cambios. El que pueda entender esto, que lo entienda, y el que no, pues no. Lo que sí decir es que bueno, el método de las monarquías, no solamente la española o la británica, sino en general muchas ha sido el silencio. Con el silencio pues lo arreglan todo, aunque por detrás se muevan los hilos, los cables o las cuerdas. Pero eso es por detrás, ¿no? Eh, ¿Qué decir? A mí realmente ya con el paso del tiempo, y con el silencio de la monarquía y con el discurrir de las semanas, pues honestamente ya todo esto que ha pasado con Jaime del Burgo ha menguado dentro de mí, por ejemplo. Y honestamente no me importa la vida matrimonial, aunque sea una mentira o no.
porque a lo mejor es verdad que tuvieron una crisis y luego volvieron juntos. Hay parejas que rompen y luego vuelven, se reconcilian por el motivo que sea, primero por los hijos, pero luego es por otros motivos. No lo sé, eso ya es cosa del actual rey y de ella, que son los que tienen que convivir entre ellos, ¿no? Eh, Aunque sí puedo decir que quizás al príncipe, bueno, para mí era príncipe, no me acostumbro a decir rey, fueron muchos años siendo príncipe él, Felipe VI, decir que, bueno, polos opuestos se atraen y a lo mejor a él le gustan las mujeres así, que son contrarias a él y a él pues le llama la atención. Uno siempre se siente a veces atraído por lo que uno carece o no tiene, ¿no? Eso se dice. Eh, pero bueno, lo que quería decir es que, por ejemplo, sí puedo decir que la historia de las hijas de Leticia Ortiz y Felipe, creo que sí se salió un poquito del marco porque no cuadra. Es decir, si esta mujer abortó 10 días antes de conocer al príncipe, ¿para qué se iba a hacer entonces una ligadura de trompas? Si sabe que si tiene posibilidades con el príncipe y como se supone y dicen que es una mujer normalmente inteligente, porque para mí puede ser astutilla, astuta o lista. Inteligente ya es otra cosa, eso ya no lo sé. Pues sabe que el príncipe en el futuro, una de las cosas primordiales que va a demandar va a ser tener descendencia. Entonces eso hace la ligadura de trompas no tiene ni pies ni cabeza. Luego lo de la muerte de su hermana siempre será un misterio. Probablemente no, la mujer no soportó la presión junto a la ruptura con su ex en esos momentos, aunque ella estaba con otra persona. Puede que su hermana la presionase mucho también, una presión que siempre es injusta porque nadie de la familia tiene que cambiar nada de la vida de otros por la decisión que uno toma. ¿Entiendes? La que se casó con el príncipe en esos momentos fue ella, no su familia. Bueno, esas son cosas que a veces suelen pasar y a veces no se sabe por qué suceden. Ahí yo no voy a entrar a echar culpas ni nada. Yo recuerdo haber escuchado una entrevista a la hija de Erika Ortiz. No, no es reciente, pero que creo que tiene un año o dos la entrevista, no lo sé. Recuerdo haberla visto en YouTube por casualidad, no la identifico ahora, que decía que ella no entendía, que daba a entender que no había entendido lo que decía su madre en la carta que ella leyó, pero que respetaba sus motivos. O sea, que está claro que ella, la hermana, escribió, antes de morir, escribió unas cartas, y entre ellas una para su hija, por lo que entendí yo. Sobre el físico de Leticia, bueno, obvio, pues el físico cambia con los años para todos y por muchas operaciones que uno se haga y por mucho dinero que uno tenga. Ella siempre fue una mujer que, bueno, con sus rasgos duros y específicos, a mí sí me resultaba en cierta manera atractiva hasta que se operó y hasta que se tocó la nariz. A mí sí me gustaba su nariz. Y bueno, era una mujer pues sin curvas, de una constitución muy delgada, que para engordar 1 gramo seguramente es de estas personas que les cuesta muchísimo. No así a sus hijas, pero bueno, también fue juzgada en ese sentido al tener los brazos muy finitos. Y bueno, se nota que es sensible al respecto en ese sentido y entonces ella intenta pues mejorar, cosa que tampoco entiendo porque ese no es su trabajo, ella no es una modelo, su trabajo es otro. Pero bueno, el ego y bueno, el querer aparentar más o a lo mejor el que no se avergüencen de ella, sobre todo su marido, pues a lo mejor la ha presionado en ese sentido, no lo sé. Eh, Volviendo a lo de la no amnistía, yo, como dije antes, me enfadé mucho cuando se barajaba la posibilidad de que la amnistía se llevase a cabo y bueno, no me alegra decir esto, pero si para frenarla tuvo que salir perdiendo la reputación de Leticia, pues para recordarle también su función, ya que parecía que quería destacar con su opinión en los últimos años.
cosa que no entiendo, porque si realmente quería eso, no debió dedicarse nunca a ser periodista de informativos ni consorte, ¿eh? Simplemente por la tentación del lujo. Pero bueno, yo sí creo que fue quizás una persona que le faltaba inteligencia emocional bueno, al tener esa vida tan de kamikaze sentimental, ¿no? Ambiciosa sí es, pero también ha pagado su precio en varias ocasiones y ha sido traicionada por esos que eran sus amigos, curiosamente hombres los dos. Que tiene su compensación seguramente serán sus hijas y puede que esos 8 millones que dice que tiene ahorrados, que madre mía, son 8 millones que, bueno, pues de dónde los ha sacado, no creo que sea precisamente de ahorrarlos, pero bueno. Eh, ¿Qué puedo decir más? En cualquier caso, bueno, yo espero el libro de Jaime del Burgo, pero que sería muy lamentable si cambiase de idea. Independientemente, también he escuchado que su padre no lo invitó a la fiesta de Navidad porque su padre es Juan Carlista y siente que ha traicionado a su hijo a la monarquía con todo eso que ha hecho. Bueno, por ahora al que sí veo que sí se moja realmente es a Jaime Peñafiel, que con 90 o 91 años está demostrando que la vida sigue y que las limitaciones de edad son bastante absurdas, sobre todo en España, que se hacen mucho. Y es triste porque aquí todos, salvo que te mueras antes, vamos a envejecer. Pero bueno, ha sido él, bueno, con rencor o sin rencor, él ha sido honesto consigo mismo porque según explica en el libro, Leticia Ortiz hizo, entre comillas o por detrás, que a él lo vetasen durante 10 años, según cuenta, para unos premios específicos en Asturias. Y eso a Peñafiel no le gustó. Y la verdad es que eso es una tontería. Vetar es lo último que debes hacer. Pero bueno, hasta ha perdido su trabajo, y que por cierto para mí el periódico El Mundo, bueno, no es que a mí nunca me gustó ni El Mundo, ni El País, ni el ABC, ni La Razón, sinceramente no soy muy... Los leo, El Faro de Vigo y eso cuando estoy, bueno, porque yo vivo en Londres, pero teóricamente soy, bueno, soy de sangre, educación, familia gallega, aunque nací por accidente como todos los hijos de gallegos en mi generación fuera, pero soy gallega de pe a pa. Lo que quiero decir es que eh, bueno, pues que el mundo lo despidiese a Jaime Peñafiel me pareció un golpe muy bajo, muy lamentable y que una vez han demostrado pues de qué pie cojea el periodismo, ¿no? Sobre todo en España. Según, bueno, te amenazan o según te paguen, pues tú cantas a los medios de comunicación, tengas razón o no, mates o no gente, lo que mejor te conviene. Además, en España hay muchos problemas laborales, entonces la gente se agarra al trabajo con dientes y uñas. Eh, y bueno, no mucho más que decir. No, la verdad es que creo que no tengo mucho más que decir. Espero poder, sí, bueno, sí decir que gracias a estas venganzas o rencores, a veces la población nos enteramos de algo, de la verdad, que siempre nos ocultan o nos engañan o manipulan con medio verdades, con falsedades, y a veces gracias a estas cosas nos enteramos de algo real, que a veces es sorprendente y es todo lo opuesto a lo que nos han vendido, y que no sé cómo aguantamos tantas mentiras. Yo, eh, bueno, no me imaginaba esta vida amorosa de Leticia, que bueno, es su pasado, pero claro, en el momento en que está casado con un rey y también ha sido infiel, pues nos influye porque todo eso está pagado con los impuestos de los españoles. Y, y bueno, escuché que ella dijo una vez que que está cansada de vivir de prestado.
Bueno, yo no sé si vive de prestado, porque supuestamente el rey emérito tiene unos millones que repartía de vez en cuando, sacaba del cajón y repartía, que se lo dieron los de los Emiratos, sus amigos de los Emiratos Árabes, no sé qué. Bueno, está claro que él empezó, el rey emérito, siendo rey sin un duro. Él nació en Roma, tuvo que nacer en Roma porque en aquella época la monarquía estaba exiliada de España por Franco, y bueno, no tenían un duro realmente. Doña Sofía también vivió en la miseria más absoluta, a pesar de provenir de la realeza, ¿no? Que al fin y al cabo todos estos están provienen todos del mismo origen, entre comillas, ¿no? Y solo lo único que sí puedo decir es que, bueno, que aquí todos, que puedo entender que Leticia Ortiz a veces pueda parecer soberbia, quizás lo era, quizás no lo era, quizás lo es, quizás se hizo a fuerza de menosprecios por parte del círculo del príncipe, lleno de pijos aparentemente inútiles que se creen más que el resto y que pobres, la verdad es que mean y cagan como todos, además de envejecer, enfermarse y sufrir como el que más. Pero ya sabemos que vivimos en un mundo de egos infantiles, no dejamos de ser niños grandes, que en realidad solo estamos llenos de pánico y terror ante la vulnerabilidad y el posible olvido tras la muerte. Creamos o no creamos en Dios, que yo honestamente sí diré que yo sí creo y que no me avergüenza decirlo.